compartir este espacio con ustedes. Estamos en un tiempo especial, ¿no? Para hablar de políticas sanitarias, un contexto donde lo vemos a diario, ¿no? Entonces es la idea charlar un poquito de estas políticas sanitarias, de qué se tratan, hacer un abordaje de distintos temas como para que sea bastante enriquecedor desde nuestra experiencia. Hoy me toca ocupar también un cargo que es bastante complejo. Ser coordinadora de salud en una pandemia es complejo, pero bueno, transmitirle quizás mi experiencia también al margen de las teorías y definiciones, creo que también eso va a ser un poco mi rol y mi tarea en este diplomado. Si querés vamos a dar inicio a compartir el PowerPoint, si te parece, Victoria, donde vamos a... Perfecto. Vamos a arrancar definiendo lo que es una política sanitaria, que me parece que es primordial tener en cuenta que es una declaración oficial dentro de las instituciones, especialmente lo que es un gobierno, que define las prioridades y los parámetros de actuación como respuesta a las necesidades de salud, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las presiones políticas. Eso también no hay que olvidarlo. Una diferencia que me parece importante remarcar, la siguiente si querés, es la diferencia entre lo que son las políticas sanitarias y las políticas públicas saludables. Cuando hablamos de políticas sanitarias, la preocupación primordial está orientada hacia lo que son los servicios y los programas sanitarios, a diferencia de lo que son las políticas públicas saludables, que estas se caracterizan principalmente por tener una preocupación explícita por lo que es la salud y la equidad en todas las áreas de la política y una responsabilidad sobre el impacto que tiene sobre la salud. La finalidad que tiene principalmente es dar un entorno de apoyo que permita a todas las personas poder llevar una vida saludable. Y esta política va a posibilitar o facilitar a los ciudadanos a poder hacer elecciones saludables y así convertir los entornos sociales y físicos en potenciadores de la salud. Cuando hablamos de política preventiva, que es uno de los temas que voy a abordar en este diplomado, me parece fundamental hablar un poquito de lo que es la prevención. La siguiente, si querés. La prevención en lo que implica la salud, ¿no? Que es una concepción más científica de trabajo, y no es solo el modo de hacer, el modo de pensar y el modo de organizar, y también el modo de actuar. Tenemos la definición de salud conocida quizás por todos, la que elegí poner fue la de la Organización Mundial de la Salud, que es ese estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Eso va a ser fundamental tener en cuenta este concepto de salud para la elaboración de las políticas públicas. Y dos conceptos que son fundamentales son el de la promoción de la salud y la atención primaria de la salud. La promoción de la salud sabemos que no incluye solo las acciones que están dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino que están dirigidas principalmente a modificar las condiciones sociales, las condiciones del ambiente y las económicas, para poder mitigar su impacto en la salud pública e individual. Y la atención primaria de la salud, que es esta asistencia sanitaria esencial, es accesible a un costo que el país y la comunidad pueden soportar, realizada con métodos prácticos que son científicamente fundados y socialmente aceptables. Cuando hablamos de política preventiva, debemos hablar de prevención. Hay diferentes maneras de poder clasificar la prevención. Una manera es en prevención primaria, secundaria y terciaria, y otra es en universal y específica. Cuando hablamos de prevención primaria, entender que está orientada a lo que son las personas sanas. Esto se ocupa principalmente de evitar que se produzca la enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos? Los que hablábamos anteriormente, lo que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Ejemplos, si vamos a lo práctico, son las vacunas,
el uso de preservativos, de profilácticos para la prevención del HIV y las enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a lo que corresponde a la prevención secundaria, el objetivo principal es evitar que las enfermedades progresen y evitar el daño o las complicaciones. ¿Esto cómo lo logramos? A través de la detección precoz y a través de los tratamientos adecuados. Un ejemplo de una política pública de prevención secundaria serían las campañas que se realizan para la detección precoz del cáncer de mama. Y cuando hablamos de prevención terciaria, ya lo que se ocupa es de tratar la enfermedad en sí, procurando que, bueno, la curación o que ésta no progrese para evitar las secuelas. Esto corresponde a lo que es la rehabilitación, tanto física, mental, como social. Un ejemplo clásico sería, bueno, la rehabilitación, por ejemplo, luego de un infarto de agudo de miocardio, ¿sí? Esta es una manera de ver, pero me pareció interesante poner también otro tipo de clasificación, que es esto de universal y específica. Universal para toda la población, sin distinciones, identificaciones de aquellos que están en riesgo y beneficiando a toda la comunidad con mensajes y programas, que ahora vamos a hablar un poquito de esto de los programas en salud. Y la específica, que son esas acciones que están tendientes a evitar una enfermedad determinada. Por ejemplo, cuando se hace un consumo adecuado de calcio para uno poder evitar la osteoporosis. Esas serían si hablamos de prevención. Y si nos vamos a los programas preventivos, que me parece que de esto va a ser muy rico, y acá es donde uno elabora todo el tiempo las políticas sanitarias, porque tenemos en cuenta diferentes los actores, bueno, vamos a ir viendo, pero definiendo que un programa preventivo es un conjunto coherente de acciones que están encadenadas y construidas a partir de una evaluación de las necesidades, para buscar la creación o la adaptación de las actividades dirigidas al cumplimiento de los objetivos realistas trazados como metas del programa a implementar. Y lo que buscan son introducir acciones para la detección temprana de un factor de riesgo o un trastorno en una etapa en la que pueda ser corregido o curado. Es importante tener en cuenta que muchas veces se confunde esto de lo que es la prevención con el programa preventivo. Prevención, tener en cuenta que es un concepto bastante genérico y amplio. Un programa preventivo ya es mucho más específico y sistemático. Si vemos nuestra región, yo les puedo hablar acá, yo estoy en la ciudad de Trelew, como les decía, nosotros tenemos muchos programas, tanto municipales como los provinciales. Dentro de los que son los programas provinciales, por ejemplo, tenemos el programa provincial de salud integral al adolescente, también tenemos el programa de salud mental, adherimos también a los programas nacionales, en el área pediátrica, lo que es el Programa Nacional de Infecciones Respiratorias Bajas, que en esta época del año se aplica mucho, el calendario de vacunación, generales como el Programa Nacional del Control del Tabaco, el Programa Nacional de SIDA, bueno, por nombrar algunos. Hoy en nuestra ciudad, bueno, con lo que corresponde a la coordinación, en lo que es mi trabajo en la municipalidad, en el día de hoy también elaboramos y dimos a conocer un programa que se llama Salud en tu barrio, que justamente está dirigido a esto, ¿no? En esta época de pandemia donde se ha tenido que reacomodar todo el sistema de salud, donde está todo orientado para contener esta situación de pandemia, cómo necesitamos desde las distintas áreas poder dar contención a otros elementos que forman parte del cuidado integral de las personas. Entonces, bueno, esto tiene que ver con medidas preventivas, evitar todo lo que sería la enfermedad cardíaca, ¿sí? El control de la presión, un control de peso, el control de la todo lo que tiene que ver con cuidado, técnicas de cepillado, pero bueno,
estos son los programas que estamos haciendo acá en nuestra ciudad, como para comentarles también, que por ahí los que están acá en la ciudad van a ir conociéndolo. Así que bueno, esto es una manera también de comentarles lo que son los programas, ¿sí? Y otro de los temas importantes que me parecía, que este gráfico me parece que va a servir como para hacer un análisis de lo que sería la política sanitaria, entendiendo que es un proceso en el cual la sociedad se ve expuesta a propuestas alternativas, recabando siempre su apoyo. Entonces estos puntos me parecieron importantes para hablar sobre todo de los actores de la política sanitaria, pero primero hay que ver el contexto en el cual se debe analizar la situación macroeconómica, el entorno político y los valores sociales. En un segundo punto tenemos el desarrollo de una política sanitaria que va a requerir siempre de la colaboración de todos los actores, ¿sí? Permitiendo que cada parte interesada trabaje en asociación hacia fines comunes mientras también defienden sus intereses específicos legítimos, ¿no? Y cuando hablamos de actores en política sanitaria, son variados, ¿sí? Pero entender que tenemos a los ciudadanos, ¿sí? A los organismos profesionales, que en general son los que van a elaborar las políticas, tener en cuenta los grupos de interés que van a ser tanto de interés directo o indirecto, ¿sí? En este caso podríamos nombrar a lo que son la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, tanto el nacional como el provincial. También tenemos, bueno, UNICEF, podríamos nombrar a diferentes actores que van a participar. Otro de los puntos importantes es el proceso, ese proceso político que va a ser la distribución del poder y la autoridad y la operacionalización que van a tener. Y por último, el contenido. Cuando hablamos del contenido es lo que le va a dar especificidad, ¿no? El financiamiento, ver la generación de recursos y la prestación de servicios. En esto me parece que es importante cuando uno planifica una política sanitaria, que me parecía que este gráfico iba a ser importante para poder elaborarlos, ¿no? Tener en cuenta estos factores y, bueno, los actores centrales que van a ser los que van a permitir que se lleve adelante una política pública. Cuando me plantearon el tema de poder dar esta charla, no quise agobiar con el tema de la pandemia, por eso fue también la elección que hice del texto como para salir un poquito también de esto, pero me parece que es importante, no solo como médica, sino teniendo en cuenta mi posición hoy perteneciendo a lo que es el municipio, siempre recalcar esto del cuidado que debemos tener, de las medidas preventivas que debemos tener en cuenta, que forma parte de esta política sanitaria que hoy nos toca atravesar. Entonces, recordarles esto de no relajarse y poder mantener el cuidado. Hoy todos los que participamos estamos quizás en diferentes partes de la Argentina, pero me parece que hoy estamos todos conectados con esta pandemia, entonces me pareció importante recalcar esto de que uno debe seguir cuidándose, que lo hablábamos con Lidia cuando comenzamos a charlar acerca de esta charla de poder dar las juntas, de la importancia que tiene esto, que hoy estamos hablando de política pública sanitaria a diario, la vemos en los diarios, lo escuchamos en la radio, pero bueno, darle por ahí un contexto, darles un poquito de herramientas como para entender, pero tampoco agobiarlos con el tema de la pandemia, pero sí esto de que por favor sigamos cuidándonos para poder seguir adelante. Bueno, muy bien. Bien, Cecilia, muchas gracias. Después vamos a tener la oportunidad, una vez que escuchemos a Lidia, de intercambiar opiniones, inclusive entre ustedes, entre Cecilia y Lidia, para que de alguna manera esa charla, esa ida y vuelta entre quienes son hoy ocupan este lugar de la disertación, que puedan significar un disparador para charlar temas que a ustedes les parecen interesantes.
Ahora sí vamos a compartir, digamos, la opinión, la palabra, las enseñanzas, el aprendizaje que uno puede sacar de esta charla de la doctora Lidia Blanco. Con Lidia obviamente ya nos conocemos, hemos estado trabajando con la universidad en el primer tramo de esta diplomatura que dimos el año pasado, así que hemos compartido no solamente el módulo que le corresponde, sino también gran parte de ese trayecto que hicimos durante todo un año. Lidia es enfermera graduada en la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Medicina, asimismo licenciada en Enfermería, graduada de la misma institución, posee un magíster en Enfermería graduada en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como docente titular del Departamento de Enfermería, Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la Cátedra de Fundamentos de Enfermería, y es decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Ha realizado como producción en su docencia, bueno, realmente estaríamos un buen rato enumerando todo el trabajo que ha hecho Lidia, es impresionante. Fue editora del Programa de Desarrollo de Enfermería de la región patagónica, bueno, ha estado trabajando también en el continente latinoamericano, con Colombia particularmente, bueno, ha sido directora, co-directora del proyecto de investigación. Lo mejor es escucharla a Lidia y compartir sus enseñanzas. Así que gracias, Lidia, por estar nuevamente este año con nosotros, compartiendo esta Gracias a diplomatura. ustedes y a todos los organismos e instituciones que conforman esta diplomatura por darme esta posibilidad de compartir en otro ámbito que no es el mío, si bien tenemos sede en Trelew, pero bueno, compartir con ustedes lo que uno puede pensar alrededor de lo que es la salud y sobre todo pensar en la salud como un derecho. Hoy más que nunca pensamos, a ver, me parece que la tecnología, ahí está. Cuando pensamos en esta pandemia, yo creo que es más fuerte aún el concepto que hoy la sociedad toma de la salud y que lo llama que el siglo XXI está salutizada. Un nuevo término utilizado, ¿no? Y esto de la salutización tiene que ver con pensar en la salud como un derecho fundamentalmente y un derecho humano universal. Hoy Cecilia hablaba también de los programas universales y en este caso un bien tan preciado como es la salud, poner en valor justamente por el valor de sí mismo, de la salud y lo que significa para la vida de la humanidad. Esto de salud salutizada tiene que ver también con que la salud es una aspiración. ¿Quién no quiere tener salud? Siempre decimos, mientras haya salud podemos hacer cualquier cosa. Y a veces nos damos cuenta que no tenemos salud o lo importante o el valor o por qué es necesario tener salud cuando no podemos hacer las famosas actividades de la vida diaria. Ya no hablo de proyectos macros, sino de actividades mínimas. Cuando uno se da cuenta que una actividad mínima, como cepillarse los dientes, peinarse, higienizarse por sí solo, no lo puede realizar, uno está pensando, bueno, ¿qué pasó o por qué llegué a esta situación? Es un recurso fundamental porque sin la salud nosotros no podemos hacer prácticamente nada. Y obviamente una demanda social. Y como demanda social, hoy más que nunca, el pueblo, no solamente nuestro país, sino que el mundo entero, está reclamando cómo resolver este tema de la pandemia y ver si podemos llegar a tener un poquito más de salud, ¿no? A ver si sigo bien. Ahí está. Ahí está. Hay muchos conceptos alrededor de la salud y depende de cómo concebimos el concepto de salud nosotros. Y en esto tiene que ver mucho lo cultural también, porque a veces uno puede tener un problema, un diagnóstico médico, que es un problema sanitario, que es un problema de salud, pero si uno realiza las actividades que uno desea realizar permanentemente o los que más le gusta, considera dentro de todo o percibe su situación de salud como bueno. Algunos cuando pregunta ¿cómo está tu salud? Uno dice regular, otro dice bien a pesar de tener determinado diagnóstico, porque está en alguna etapa del proceso de la enfermedad
que hace a que no pierda o que no esté con ningún tipo de discapacidades. Entonces, la forma de percibir y de sentirse bien no es igual para todos. Como los seres humanos somos seres únicos e irrepetibles, tenemos nuestras propias formas de percibir la salud. Y eso es lo que hace a veces la diferencia de en qué momento buscamos ayuda. Según cómo percibimos nuestra salud, es cuanto más rápido vamos a buscar ayuda al médico o nos dejamos estar. Entonces, esto es muy importante. Reflexionar, repensar cada uno y decir qué es la salud para mí. Y a partir de ahí, si es un valor, hay que cuidarlo. Porque cuando nos falta, no hay forma de recuperarlo. Entonces, ser coherente con esto. ¿Qué es la salud para nosotros? ¿Cómo lo cuidamos y qué hacemos para cuidarlo? Porque si bien la salud es un derecho, no tenemos que pensar en que es un derecho y que todo nos tienen que dar. También tenemos obligaciones. Puede ser que sea inaccesible en algunos casos, determinadas prácticas, determinados turnos, determinados especialistas, pero uno tiene que buscar también, o sea que también tenemos obligaciones, o sea que el derecho conlleva obligaciones, no es solamente pedir, pedir y pedir, algo hay que hacer por uno mismo también. Después están los conceptos también que lo clasifican a la salud o lo denominan según la normalidad. O sea, si tengo un peso normal, por ejemplo, con el niño sano, según la altura, el peso, la edad, o vamos, los adultos mayores, vamos al médico y aducimos algún signo o algún síntoma que tenemos y generalmente escuchamos la respuesta de, y es la edad, ¿sí? Pero es la edad, a veces necesita ser revisado si realmente ese signo, ese síntoma puede ser controlado, si ese signo, ese síntoma puede mejorar para que se tenga calidad de vida. Y a veces, desde el sistema, no están dadas las condiciones para que a los que ya estamos en determinada edad y aparecemos con un signo o un síntoma, nos dicen, bueno, es la edad, hay que acostumbrarse. Está bien, tenemos que acostumbrarnos, pero como es un derecho, lo que buscamos nosotros es tratar de vivir con calidad. Mañana representativa, me voy a hacer la que exclusivamente... A ver, le pido por favor a quien tiene el micrófono abierto, por favor, así podemos escuchar con claridad a Lidia. Y después también están otros que piensan en que la salud es directamente ausencia de enfermedad. Son criterios, no hay una única definición y cada uno tiene que replantearse qué es la salud para uno mismo. El concepto de salud ha evolucionado con el tiempo. La concepción tradicional, que hablaba de salud como ausencia de enfermedad, el cuerpo no da señal de nada, porque está bien, no hay ningún tipo de enfermedad. La salud como bienestar, el bienestar que es el que me permite realizar determinadas actividades, ser feliz, hacer lo que yo quiero y desarrollarme. La salud como adaptación y la capacidad de funcionar en un contexto con determinadas características. El otro concepto que se manejó mucho también es la salud como una forma de vida. Uno elige de qué manera también cuidar y vivir. Y después el último concepto que se está trabajando mucho ahora tiene que ver con la salud como un factor del desarrollo humano que es fundamental y es el que me da de manera positiva todo el potencial o la fortaleza necesaria para construir proyectos de vida también y para vivir proyectos de vida de determinada forma. El derecho humano, cuando hablamos de derecho humano, seguramente preguntamos, ¿cuáles son los derechos? Hablamos de derechos, de libertades. Derecho humano como sustantivo, pero ¿realmente sabemos cuáles son los alcances del derecho humano y cómo se debe garantizar? ¿Sabemos cuáles son nuestras obligaciones? Cuando les preguntamos a nuestros amigos, compañeros, familiares, ¿cuáles son los derechos humanos? Generalmente mencionan uno o dos, la libertad de expresarme, la libertad de hacer lo que a mí me parece correcto, y hay otros derechos que son importantes y que hacen a la calidad de vida y a la forma de vivir, que por ahí no son tenidos en cuenta como derechos. Entonces también hay que hacer un análisis profundo respecto a lo que son los derechos humanos. El derecho a la salud, la OMS lo define como que es responsabilidad del Estado cumplir con 3 tipos de obligaciones.
el respetar, el proteger y el cumplir. Y el respetar significa simplemente no perjudicar, o sea, respetar al otro. Y el otro es un ser humano, por lo tanto, el solo hecho de ser humano exige que sea respetado, más allá de la condición social, la condición política, la situación económica, merece y necesita ser respetado. Protegerlos, que si hablamos con la realidad de la pandemia hoy, qué es lo que se está haciendo y que también genera muchas rispideces con la comunidad. Las medidas que se adoptan a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, que mucho nos gusta, pero sí tenemos que cumplirlos porque forman parte de nuestras obligaciones, es para proteger. Y es una obligación del Estado tratar de que la gente esté bien, por eso están estas medidas. Entonces, en este marco de pandemia es fundamental generar programas y políticas, los protocolos que a veces no se cumplen o no se están cumpliendo, para que el Estado pueda garantizar la protección de la comunidad. Y cumplir. Cumplir significa adoptar medidas para dar plena efectividad al derecho a la salud. Por ejemplo, en el tema del cumplimiento, un tema muy controvertido es el tema del presupuesto. Si realmente el tema presupuestario a nivel nacional, no hablo en este momento de pandemia, porque yo creo que en este momento de pandemia el presupuesto asignado seguramente no alcanza, por más asignación extraordinaria que se ha realizado, porque cada vez aparecen más casos, aparecen más necesidades, y al prolongarse la cuarentena, que ya ahora no quieren que hablemos de cuarentena muchos, el término ya está generando escozor, hace a que cada vez las necesidades sean mayores. Entonces, el presupuesto es un tema muy controvertido y uno tiene que cumplir con eso. Hoy por hoy tenemos la pandemia de por medio que hace a que el presupuesto tenga que ser redireccionado y en este caso tener prioridades. Hoy la prioridad es la pandemia. ¿Qué significa el derecho a la salud? Es tratar de que se garantice a partir de los gobiernos, ya que es un derecho y está garantizado por el Estado, que las personas vivan lo más saludablemente posible. Y vivir lo más saludablemente posible no es solamente una tarea o una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad individual. Y en esto vuelvo a tocar el tema de la pandemia. Es una responsabilidad individual para que realmente la respuesta colectiva sea la mejor. Si nosotros individualmente no cumplimos con las técnicas mínimas, el lavado de mano, el usarle el barbijo, el no tomar el mate, seguramente que no vamos a estar saludablemente y vamos a estar entorpeciendo estos programas que tanto nos está costando vidas de personas. Y el servicio está siendo garantizado. Entonces, en este sentido también aprovechar la disponibilidad de los servicios de salud, pero también cumplir nosotros con nuestras obligaciones. Otro tema que tiene que ver con derecho a la salud tiene que ver aquello con las condiciones de trabajo saludables y seguras. La vivienda adecuada es un tema, la falta de vivienda. Si no hay condiciones de vivienda adecuada y alimentos nutritivos, es muy difícil que el derecho a la salud sea garantizado en su totalidad. O sea que el derecho a la salud no debe entenderse solamente como el derecho a estar sano. Necesitamos agua, cloaca, medio ambiente, o sea, una serie de determinantes donde el hombre actúa a favor o en contra. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la responsabilidad individual en estos casos es fundamental. Es el derecho al grado máximo de salud, implica disponibilidad de servicios de salud, condiciones, es un poco repetir lo que le dije anteriormente, vivienda adecuada, alimentos nutritivos, y que vaya acompañado de la educación. La educación es fundamental para el desarrollo, no solamente la salud, sino educación y salud tienen que ir acompañados siempre. Es necesario garantizar la salud como derecho fundamental. Para eso, el Estado debe crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible. Y para esto hay que trabajar, lo dijo Cecilia antes, que existen políticas, existen programas que se deben implementar y se deben cumplir. Y además se deben evaluar.
el resultado de estos programas, porque es mucha la inversión que se realizan, y si no hay evaluación de los resultados, se siguen aplicando como una rutina o como algo que está desde hace años implementado y no sabemos los resultados. Los problemas de salud generalmente afectan a una proporción marcada de personas o grupos de riesgos o aquellos que están más vulnerables. Hoy también tenemos el tema de la vulnerabilidad y la marginación, donde de pronto la equidad en salud y el acceso se hace un poco más difícil y un poco más complicado. Bueno, esto es lo mismo de derechos, salud y libertades, y aparece los famosos determinantes de la salud. ¿Qué son los determinantes de la salud? Los determinantes de la salud son aquellos factores personales, como sociales, económicos y ambientales, que de alguna manera determinan el estado de salud de las personas o de las poblaciones. Hay determinantes sociales que son determinantes de la salud, que son de responsabilidad multisectorial. Vuelvo a insistir que también hay una responsabilidad individual. Hay factores que uno puede modificar, por ejemplo, el estilo de vida, y hay otros que necesita que el Estado los ayude. Lo de responsabilidad del sector salud, dentro del accionar del Estado en beneficio de la salud, está todo aquello referido a vigilancia y control en unos casos, y de promoción y actuación directa en otros. A esto se refirió también hoy Cecilia cuando habló de los diferentes niveles de promoción de la salud, prevención de enfermedades, programas que están vigentes, los programas nacionales que se aplican en la provincia, programas provinciales que se distribuyen a lo largo y a lo ancho de toda la provincia también, y que son de alguna manera responsabilidad del sistema sanitario y que está dentro de las políticas de salud. En este gráfico están en el centro las personas. Edad, sexo y factores físicos y genéticos no lo podemos modificar, pero sí lo que está alrededor, que son el estilo de vida, las redes sociales y todas las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales, podemos modificar. Por lo tanto, es importante que cada uno también construya y cuide su propia salud pensando en realmente lo que uno tiene. ¿Cuáles son los factores determinantes, los biológicos, que uno no puede modificar y qué es lo que tiene que hacer para poder modificar? Eso con respecto a los determinantes sociales de la salud que marcan mucho los programas y las políticas sanitarias en los países. Nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud está conformado por organizaciones, instituciones y recursos. Ustedes saben que hoy los recursos, sobre todo los recursos humanos y de infraestructura, están sufriendo... ¿Es la hora? No. Están sufriendo... Por favor, les pido un poquitito de cuidado con los micrófonos abiertos. Los recursos humanos, los que están en la primera línea, ¿qué está pasando? Los que están en la primera línea están empezando a tener muchas bajas, y bajas importantes. Entonces, las instituciones sanitarias empiezan a tener problemas porque están empezando a pensar cómo cubrir la baja de ese recurso humano tan valioso y en situaciones críticas donde no es fácil preparar, porque se necesita personal formado, porque las prácticas sanitarias requieren profesionales del equipo de salud que estén debidamente formados. O si no, sin ir más lejos, fíjense lo que está pasando con Jujuy, con el Chaco, que están yendo profesionales formados para poder trabajar, porque los terapistas y los integrantes del equipo de salud que requieren cuidar a personas que están en situaciones más críticas, no todos tenemos la misma preparación para estar al frente de estas situaciones. Entonces, si no hay solidaridad, si no hay un Estado presente, si no hay políticas sanitarias para todo el país, difícilmente se puedan estar realizando este tipo de actividades. Y un presupuesto redistribuido a lo ancho y a lo largo del país para poder atender a las demandas y necesidades que están sufriendo las organizaciones o las instituciones. Son políticas sanitarias que se están implementando en este momento,
cambiando el rumbo a partir de que aparece la pandemia. ¿Cómo está conformado? Por 3 subsectores: el público, el privado y el de obras sociales. También fue una gran decisión lo que tomó el Ministerio de Salud de la Nación, de que el tema de la pandemia se trabaje fuertemente a partir del sistema público. Y a partir del sistema público, todos los protocolos que bajan para el público y para el privado son... Para el público y para el privado son los que se tiene que cumplir, porque si no, ¿qué aparecía? Aparecía también muchas indicaciones, muchos protocolos que surgen de otros espacios y la gente que trabaja necesita una única dirección, unificar la forma de atención y la forma de brindar cuidado, por eso están los protocolos. Y el Ministerio tiene muy bien organizado todos los protocolos y está haciendo un fuerte trabajo también con los ministerios de salud provincial para capacitar. Por suerte, nos hemos estado adaptando a la virtualidad y un grupo numeroso de profesionales del área de la salud y de técnicos se están capacitando y formando a medida de que las exigencias les vayan solicitando especificidades. Así que también hay una respuesta muy interesante: telesalud, videoconferencias, el Zoom, permanentemente se están trabajando sobre estas cuestiones. Modelo de gestión. Tenemos 3 tipos la organización tiene modelo de financiación, hablamos del modelo económico, el modelo de gestión, que es el modelo político, la toma de decisiones políticas, y el modelo de atención. El modelo de atención tiene que ver con el tipo de práctica, y en esto cobra fuerza la persona que recibe la atención sanitaria. Y para el sistema, para la organización, ¿a dónde se tiende? A una atención integral, donde se tenga en cuenta lo que dije al comienzo, al ser humano como una persona con derecho, con su propia cultura, respetar valores de las personas y brindarle un cuidado integral. Ese es el modelo de atención. Y Cecilia habló también de la atención primaria, y tratar de que se trabaje mucho en la promoción y en la prevención para evitar que lleguen en estados de situación sanitaria más compleja a ocupar una cama de hospital, que es mucho más costoso en todos los sentidos, no solamente de lo económico, sino también para las secuelas o discapacidades que puede generar el nivel de complejidad con el que uno llega al sistema de salud a buscar ayuda. Por eso son muy importantes en los modelos de gestión las políticas que se tomen para que se dé realmente mucha fuerza y fortaleza al primer nivel de atención. Si tenemos un primer nivel de atención fuerte, con equipos técnicos y recursos humanos que puedan caminar y andar el territorio, seguramente van a ser menos las camas de hospital necesarias y menos el recurso humano también que estén dentro del hospital. Tratar de que se asista a las personas en los espacios donde ellos están, porque a veces no es que no sea accesible, están cerca, pero el contexto socioeconómico de la persona hace a que no pueda llegar a tomar un turno en un horario donde el otro está trabajando. Entonces el modelo de atención tiene que ser un modelo integral y en lo posible trabajar fuertemente la atención primaria en el territorio donde está la persona, donde está con su vínculo familiar, y hacer el seguimiento y control. Pasa con las vacunas, con la tuberculosis, con la hidatidosis, que son programas que en esos Chubut, la verdad, está muy bien conceptuado por el éxito de estos programas y que realmente han tomado estas enseñanzas algunas otras provincias del norte. Esto es un poco lo que ya habló Cecilia respecto a qué entendemos por las políticas públicas, y son las acciones que el Estado busca llevarlo a la práctica y reconociendo que son parte del derecho de los ciudadanos, ¿no? También la actividad política, la actividad técnica, y lo voy a repetir, de esto habló Cecilia, y en esto creo que es muy importante destacar el rol del Ministerio de Salud, que por suerte volvimos a tener Ministerio de Salud en esta nueva gestión. Asume un rol de rectoría en la organización y coordinación de la salud en todo el país.
Esto me parece que tiene un peso muy, muy importante, porque si no hubiera organización y coordinación del sistema de salud para el interior de las 24 provincias que conforman el Estado Nacional, seguramente la desigualdad sería aún mucho mayor. Y en esto, este rol indispensable para conducir la crisis y adoptar decisiones de política pública, creo que ha sido muy bien evaluado por organismos internacionales, inclusive la Organización Mundial de la Salud. Y muestra de esto es también de que hoy la Argentina, gracias a Dios, vamos a formar parte también de la vacuna, ¿no? Desde todo este proceso, y esto dice mucho también del el rol que asume el ministerio, y cuando hablo del ministerio hablo de las 24 provincias que están haciendo la tarea de manera organizada y coordinada con el Ministerio de Salud de la Nación. Y en esto destacar de que en materia de salud el Estado debe ser el organismo rector y normativo en todo lo que sean políticas sanitarias, y que para el desarrollo humano es fundamental tanto la salud como la educación. Así que pensar desde este lugar en esta diplomatura para darles elementos para que realmente puedan trabajar y contribuir a quienes toman las grandes decisiones con ideas, acciones o problemáticas concretas que uno tiene en su propio territorio. Así que gracias por el tiempo, no sé si me pasé, no, me parece que anduve justito, así que nada más. Muchas gracias. A ver, ¿me podés sacar del...? Sí, ahí saco. Ahí, porque yo ya no pude sacarlo hoy. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Lidia, excelente. También muchas gracias a Cecilia. Y bueno, estamos perfectos con el horario, así que ahora sí podemos abrir los micrófonos y hacer las participaciones, las preguntas que deseen realizar. Yo creo que las exposiciones fueron sumamente claras, pero también creo que este es el momento que estamos atravesando y la temática de hoy se conjugan perfectamente, así que es un buen momento para que podamos discutir al respecto. Si quieren pueden levantar la mano o también pueden pedirnos la palabra por el chat y les habilitamos los micrófonos. Perdón, y antes de seguir, les quiero pedir que no se olviden de registrar su nombre, apellido y dirección de mail para que nosotros podamos hacer el registro de la asistencia. Bueno, ahora sí les doy la palabra. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Aporte? ¿Sugerencia? ¿No? Parece que no. ¿Nadie? Bueno, si quieren, si no se animan a hablar también, pueden escribirla en el chat. Mientras tanto, acá ya tenemos una primera pregunta de Paola. Que les agradece la exposición a ambas y hace una consulta para las dos. ¿Consideran que las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia han sido las adecuadas? ¿Sugieren alguna otra? ¿Contesto? Sí, por favor, Lidia, y después le damos la palabra a Cecilia. Yo insisto en que las medidas sanitarias han sido las adecuadas. Nadie estaba preparado para esta pandemia, pero sí me parece que la responsabilidad individual sigue siendo una gran debilidad. No se alcanza a compenetrar o a sensibilizar
las personas que estamos frente a una pandemia, que la pandemia está generando muchas muertes, que que el virus es altamente letal, que en el caso de Comodoro ya tenemos el virus circulando y que el cuidado hay que extremarlo. Entonces, me parece de que esa parte es la que falla, pero tiene que ver también con un trabajo en territorio que no es que las políticas estén mal, sino que la gente tiene que tomar conciencia, cada uno de nosotros, tomar conciencia y decir, ah, pero un matecito no hace nada, ah, pero el barbijo si me fui una cuadra. Y uno ve a diario de que pasan estas cosas. En el ámbito universitario, por ejemplo, la lucha permanente porque no todos, pero hay jóvenes y no tan jóvenes que están pidiendo desesperadamente la presencialidad. Está bien, la virtualidad no es lo mejor porque tuvimos que adaptarnos, pero ¿qué significa la presencialidad? Significa usar el transporte, aglomerarnos en espacios reducidos. Sabemos que no hay sanitarios para que poder cumplir con todas las normas como se debe cumplir. ¿Y eso qué va a ser? Eso va a ser para volver, vaya a saber cuántos pasos atrás nuevamente. Entonces me parece que la conciencia individual, la responsabilidad cívica individual es fundamental y en eso insistir. Gracias, Lidia. Cecilia, no sé si querés... No, no se te escucha. Ah, debe tener muteado el... Sí, estás muteada todavía. Ahí estamos. Ahí sí, ahí está. Ahí. Creo que lo que dice Lidia es fundamental. Esto lo estamos viendo, creo que en todos lados, esto de la responsabilidad individual. Yo creo que esto es fundamental. Coincido que las medidas que se han tomado, las políticas que se tomaron fueron las adecuadas, pero hoy estamos en esta situación donde la clave creo que está en la responsabilidad individual, que era lo que decía al final de mi exposición, donde considero que eso es lo que va a marcar la diferencia en este punto. Entender que estamos en esta situación grave y la responsabilidad individual es fundamental para poder continuar de una manera lo más leve posible, si se quiere. El virus está, la circulación está, las muertes están, sabemos que si esto queda liberado, la consecuencia es esa, entonces hoy es más esto, la responsabilidad de cada uno. Ya se dieron todas las condiciones, se explicó bien el porqué del uso del tapaboca, por qué el distanciamiento, entonces ahora corresponde más de cada uno. Eso coincido plenamente con Lidia. Ok, gracias Cecilia. Ahora le voy a dar la palabra a Marco Antonio, que nos pidió hacer una pregunta. Deberías poder habilitar tu micrófono. Ahí está. Sí, bueno. Quiero felicitar a las dos expositoras. La verdad que muy claras y precisas. Simplemente una pregunta, cuando se habla de políticas públicas en la salud, me imagino que deben estar en consonancia con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y en esta pandemia, llevando al marco de las pandemias, han surgido una serie de incoherencias al tratamiento. Marco, ¿no? Por se ejemplo, se corta, no sé si a todos les pasa, yo no te estoy escuchando, se corta todo. Sí. Bueno, si no lo escribo la pregunta, por ahí no me escuchan. Hola. Ahí te estamos escuchando, pero recién no. A ver, probemos y si no la escribís. Ah, bueno. No, efectivamente se te corta, Marco. Por favor, escribila y yo la leo. Mientras tanto, hasta que Marco nos escriba su pregunta, le vamos a dar la palabra a Valeria Correa, que esperen que la encuentre. Valeria, deberías poder habilitar tu micrófono ahí.
Valeria, se me perdió. ¿Valeria? Bueno, no está Valeria tampoco. Mónica nos dice, súper importante los temas tratados por Cecilia y Lidia. En este contexto, el personal de la salud está más vulnerable que los mismos pacientes. Valeria acá nos dice, respecto a la venta de productos saludables en los kioscos, si hay alguna ordenanza o disposición para ello. Eso sí es una consulta. Para Lidia o Cecilia, cualquiera de las dos. Lidia, estás muteada. Ahí está. Usarla, ahora sí, ahora sí. Sí. Es probable que le haya pasado eso a los otros chicos también. No sé si la ciudad de Trelew tiene ordenanza respecto a los alimentos saludables. En la provincia sé que había, pero bueno, de ahí a que se respete es otra cuestión. Ok. Una pregunta para ambas disertantes. En nuestra provincia, ¿el recurso humano profesional en el sistema sanitario es el suficiente en estos tiempos de pandemia? Esa es la pregunta. Y si se cuenta en nuestra provincia con servicio para preparar el sistema en lo que respecta a las terapias. También cualquiera de las dos que quiera responder. No sé, Cecilia, ¿querés responder? Sí, sí, respondo. En cuanto al tema de las terapias, sí, se están haciendo capacitaciones permanentemente desde esto, bueno, ha sido una pandemia, entonces se ha saturado todo, ¿no? Pero las capacitaciones están, de hecho se han duplicado en muchos lugares el número de las camas, sí, que es uno de los recursos que es lo que más problemas genera, ¿no? Porque sabemos que esa es la parte que se puede saturar, así que hoy a través de las distintas plataformas se están capacitando a los mismos terapistas incluso, ¿sí? Porque esta es una enfermedad nueva que tiene manifestaciones quizás que van cambiando todo el tiempo, entonces ha puesto esto en jaque a todos los profesionales de la salud, en el sentido de que vamos actualizándonos, tenemos que ir buscando más herramientas y las experiencias de otros lugares, entonces en esto sí la capacitación es permanente, porque es necesaria, porque uno va tomando la experiencia que también de otros lugares, entonces esto se va haciendo. A lo que dice Cecilia, yo quería agregar esta cuestión del recurso humano de la provincia del Chubut, ¿no? De que realmente agradecerles todo lo que están haciendo, porque en una situación crítica, como viene viviendo nuestra provincia, tanto en educación y salud, el personal de salud está presente sin pensar en lo que están viviendo, lo que han vivido. Entonces me parece un reconocimiento fundamental para todo el equipo de salud que tiene que estar pasando vicisitudes, inclusive exponiendo, ¿no? Porque en estas condiciones es mucho más difícil aún. Sin embargo, sigue estando presente y estar en todos los hospitales, no hay un solo hospital cerrado, se siguen capacitando, siguen buscando formas de estar mejor ellos y brindar la mejor atención posible, así que la verdad, mi reconocimiento y aplauso a todo el personal de salud. Adhiero totalmente, al de la provincia, al del país en general. Bueno, acá hay otra consulta un poco más general que dice que ante la situación que se está viviendo, ¿cómo se justifica que en la provincia, por ejemplo, haya apertura de casinos cuando se está inculcando a la población el cuidado? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, lo dejamos ahí. La verdad,
Es más una reflexión que una pregunta, me parece. Sí. Luego, consulta. Perdón que voy leyendo encima que no estoy viendo muy bien, pero bueno, lo leo como puedo. Tienen un montón de consultas. Dice Juan. ¿No cree que hoy en Argentina circula un discurso de post-pandemia donde lo que prima es la sensación de que lo peor ya pasó y justo en el momento que tendríamos que resguardarnos 3 semanas, en especial en los núcleos urbanos, que están más complicados para intentar generar el pico y bajarlo? ¿Y qué opinan del rol de los medios de comunicación en el o en el medio de esta pandemia? Dirigida a cualquiera de las dos también, la que quiera responder. Tremenda Bueno, vamos a pregunta. empezar por el final, quizás. Sí, El rol de los medios. El rol de los medios. Yo creo que es importante el rol de los medios. Es una forma de llegada, pero tiene que ser bien usada. Eso también se vio mucho, tanto a nivel local como a nivel país, ¿no? Esto de utilizar los medios, pero para una buena comunicación, es lo que nosotros veíamos, bueno, a nivel local acá, lo que fue entre Leu en los primeros casos, cuando empezaron a circular, y esto de que se circule el nombre, el apellido, dónde vive, y ese interés por querer saber quién es, eso hace daño. Entonces, creo que es fundamental el rol de los medios de comunicación para poder llegar a la población, poder informar, pero que se utilicen para ese fin, ¿no? Pero bueno, muchas veces es complicado. Yo siempre digo que uno tiene que tratar de buscar la forma de informarse a través de las fuentes oficiales, que eso siempre va a ser lo más seguro. Uno necesita de los medios de comunicación porque es una forma de llegada, pero bueno, en esto también se vio eso, ¿no? Sí. Cecilia, quisiera agregar a lo que vos estás señalando, que uno de los grandes problemas que vamos a debatir una vez que superemos esta instancia, es un término que se ha acuñado en los últimos tiempos y que tiene que ver con la infodemia. A propósito de esto, el 16 de marzo de este año, tanto las grandes plataformas digitales, en Google, Facebook, están desindexando contenidos, están eliminando todo aquello que consideran que no es información fiable. Esto habla de la magnitud que ha tenido el campo informativo en el marco de la pandemia. Es todo un tema que además nos va a llevar a otra discusión mucho más profunda en el mundo, que es la regulación de las plataformas digitales. Porque sin lugar a dudas, el modelo de autorregulación en las plataformas digitales ha fracasado, ya lo han demostrado las propias herramientas que nosotros tenemos para poder informarnos. Hay una gran discusión a nivel mundial, pero siendo concretamente, es un tema complejo y amplio, pero en el marco de esta pandemia, el tipo de información, cómo se manipuló información, obliga diariamente a Google a eliminar casi 8 millones de Gmail por día. 8 millones. Twitter pasa exactamente lo mismo en función de todas las operaciones. De hecho, hace muy pocos días atrás, una periodista, iba a ser prestigiosa, pero una periodista bebió, no recuerdo el líquido, públicamente, indicando que esa era la cura que tenía el COVID-19. Bueno, es una irresponsabilidad realmente, porque es una comunicadora, Viviana Canosa, concretamente, sugiriendo que bebiendo, no, Lidia seguramente me puede ayudar, que no recuerdo cuál era el líquido, pero sugiriendo que ese era lo que en definitiva te protegía en contra del COVID. Esto es infodemia, este es un tema central, que no solamente obviamente lo podemos discutir en el plano de la salud, sino lo podemos llevar a todo lo que hoy ocurre en el mundo de lo digital. Pero hoy que estamos hablando de política sanitaria, el tema, cómo se maneja la parte informativa, me parece que es todo un dato a tener en cuenta, y lo de Viviana Canosa tal vez es el ejemplo criollo más reciente que tenemos para hablar de esto, ¿no? Así es, correcto. Sí. Tremendo. Otra consulta que me parece súper interesante es si creen que es acertado hablar en nuestra región de una municipalización de la gestión sanitaria de la pandemia, sobre todo teniendo en cuenta la gestión de los recursos que se tienen que hacer. Ahí está la doctora del municipio.
qué piensa al respecto. La Es un coordinadora. tema controvertido, ¿eh? Es un tema controvertido. La verdad que sí. Y a ella le va a costar más todavía. Por ahí yo puedo opinar con más libertad, pero... Por favor. Por ahí habría que hablar de salud, no ni pública ni privada, sino salud, ¿no? Algún día Salud, creo que la salud, tenemos que, sí. que llegar a, Claro, claro, porque claro, hablar de, digamos, justamente... no es quién la maneja, sino hablar de salud realmente, pero como un valor, como un valor que tiene que ver con los derechos humanos, porque ahí da para discutir mucho. Yo no sé si Claro, la solución a veces es la municipalización, la provincialización o lo claro. privado. Creo que si no ponemos la salud con un valor distinto, como sociedad en su conjunto, ese es el gran problema que nosotros tenemos, ¿no? Salud para algunos, los que tienen obra Claro. social y tienen, digamos, tienen la posibilidad económica de poder acceder a curarse, y otros que lamentablemente ni siquiera tienen esa posibilidad. Y Pero es bueno, toda la una pregunta era para discusión, ustedes. es toda una discusión, porque la Claro. salud, el órgano rector tiene que ser, o sea, quién es el que define las políticas sanitarias, y después un Exacto, órgano exacto. controlador o evaluador de qué es lo que pasa en los privados, porque después uno en los privados, cuando la situación lo amerita, termina quedando, resolviendo la situación en el hospital público. Entonces, los aportes, ¿a quién van? Entonces me parece pues, que un poco esta discusión se armó cuando comenzaban con el tema de los respiradores, ¿no? ¿Quién compraba? ¿A quién los vendía? Y si el organismo rector es el Ministerio de Salud de la Nación, es el que tendría que distribuir a todo el país de manera ecuánime, o sea que no era al que más tenía o al que menos tenía. Y con ese criterio había, digamos, grandes empresarios que querían comprarse su propio respirador, o sea que también era una cosa, el miedo a la muerte, ¿no? Como que me va a salvar, o sea que en esto no salva. Creo que tiene que haber una buena distribución del recurso para que realmente la salud sea accesible para todos y que no haya inequidades sociales. Ni siquiera en este marco, Lidia. No nos No, olvidemos que un hisopado, digamos, tiene un costo que va de sí, 4.500 a 7.500 pesos. Digamos, no es que en este marco de emergencia. Digamos, sí, entonces, hay temas como para poner, digamos, el foco de atención en el valor que nosotros como sociedad le damos a la salud desde el Estado, claro, fundamentalmente. ¿No? claro, Esto que vos claro. marcabas. Sí. Por eso las vacunas también, por ejemplo, las vacunas, ¿cuántas vacunas tiene el programa nacional? Y accede todo el mundo. Ahora ojalá la vacuna que venga para el coronavirus, el valor que dijo el presidente de 3 a 4 dólares es un valor accesible, o sea que sería accesible para todos con esos valores. Porque si hablaba antes de otros valores, entonces sálvese quien pueda solamente. Pero bueno, me parece que esto tiene que ver con las políticas, buscar estrategias para que permita llegar a toda la población, porque es responsabilidad del Estado, el cuidado de la salud. Voy a agregar algo. Con nosotros estamos en este ámbito debatiendo políticas sanitarias, de la mirada de lo público, las políticas públicas en materia sanitaria. Y cuánto tiene que ver a veces la ideología de un gobierno en función de esto que estamos hablando. Miremos lo que pasó en el gobierno anterior con el Programa Nacional de Vacunación, digamos, cuáles son las vacunas que se sostenían y cuáles no, digamos, y qué es lo que pasó antes. Digo como dato objetivo e informativo, después cada uno obviamente tiene su opinión y entenderá que es mejor o es peor, o, bueno, pero el criterio que se aborda en un gobierno o en otro en cuanto a un plan nacional de vacunación, obviamente que eso define claramente ideológicamente qué piensa un gobierno en materia de políticas públicas con respecto a la salud. Y la concepción de lo que es el derecho, porque todos en sus discursos hablamos de la salud como derecho, pero después en la práctica el derecho no es para todos. Es así. Bueno, les cuento que hay muchísimas
Muchas. Así que vamos a ver ahí cómo vamos con el tiempo. Igualmente, también guarden un poquito de energía para hacer todo este mismo debate en el foro que se les habilita mañana y tienen toda la semana para participar. Voy a leer la pregunta de Marco Antonio, que él Marco Antonio, había pedido sí. la palabra y no lo escuchábamos. Pregunta si hay articulación entre la política pública de la provincia con la sociedad civil. Ustedes, para cualquiera de las dos también dirigidas. Lo debe saber más Cecilia. Sí, se está trabajando articulado, siempre, y más en estas situaciones de pandemia, son muchas las asociaciones que se van haciendo, ¿sí? Esto ha llevado a que todos sean partícipes ante esta situación de pandemia, ¿no? Igual, en otras situaciones uno también lo ve. Yo te puedo hablar quizás más que nada con esto de lo municipal, porque es quizás lo que hoy conozco un poco más que lo provincial, pero sí se están haciendo estos trabajos asociados, digamos. Y es necesaria también esta participación, ¿no? Y en esto me parece para destacar algunos valores que empiezan a tomar cuerpo, como ser la solidaridad, ¿no? Que las asociaciones civiles, empresas, organismos, privados, todos detrás de una sola causa tratando de contribuir a esto. Me parece que saltó en buena hora esas características, ¿no? Sí, acá en Trelew tenemos el ejemplo de, bueno, la colaboración desde lo civil con los containers estos para montar consultorios móviles fuera del hospital para poder dar más espacio para la contención de los pacientes COVID, por ejemplo, para lo que es la gente de acá, de Trelew. Esa es un ejemplo de lo que es esta asociación o esta participación en conjunto. Y acá en Comodoro el caso de PAE puso un hospital de campaña, o sea, instaló un hospital de campaña, sí. Sí. Otra consulta también referida en el marco de la pandemia, nos dicen qué opinan respecto del tema de la escasa contención emocional del personal de salud. Bueno, O sea, yo ya como hay una enfermera, escasa, pero... yo como enfermera entiendo que no es que no consideren necesario, sino que no están dados los tiempos, porque en este momento donde más se necesita la contención, creo que es donde más baja ya se produjo y no hay recambio. En ese sentido, me parece que tantos médicos, enfermeros, bioquímicos están trabajando más de las horas que deben llevar, necesitan el espacio de contención, y yo no sé si realmente hoy están dadas las condiciones reales como para que, si le ponen ese espacio, si ellos están con el tiempo liberado como para poder trabajar en esto. Se debe dar para poder cuidarlos, porque si no nos vamos a quedar sin médicos, sin enfermeros, sin bioquímicos, sin kinesiólogos, porque la verdad es un elemento fundamental para la salud mental del integrante del equipo de salud, y que va a su casa y se lleva toda la historia de lo que vivió, y también tiene que, muchos de ellos son jefes de familia, o sea que tiene que contener además a su propia familia. O sea, es muy necesario. Cecilia, no sé si querés decir algo al respecto también de eso. Es que sí, es así, es una herramienta fundamental porque, bueno, uno lo atraviesa, hablando como personal de salud, ¿no? Uno vive y muchas cosas, y es como dice Lidia, y no se termina, cierro la puerta del consultorio del hospital y quedó ahí, sino que después uno va a casa, lo arrastra y además se encuentra con toda la realidad de la casa. Entonces eso es fundamental, esto de la contención, pero es cierto que los tiempos quizás hoy no dan, entonces uno trata de buscar como alternativas o brindarles ciertos espacios, pero los tiempos son limitados. Acá Me gustaría agregar algo. Perdón, sí, Me sí. gustaría agregar algo. No, algo muy cortito, digo, esto de lo emocional.
pensemos, digamos, en función de esto que estamos observando acerca del trabajador de la salud, que pasaron del aplauso a la reprobación, a ser Sí, echados de sus sí, edificios. Yo sí. digo, no solamente tienen que cargar con lo emocional de enfrentar todos los días la posibilidad del contagio, luego esto llevarlo a su casa, sino que hemos pasado también por esta fase, ¿no? Del aplauso aquel al principio de la pandemia, a ser expulsados de los lugares donde vivían, particularmente en los edificios en Capital Federal y en los grandes centros urbanos. Esto también creo que hay que tenerlo en cuenta en función del esfuerzo que están poniendo. Nada, Más las situaciones que ahora se están dando realmente muchas bajas por muertes de personal del equipo de salud, ¿no? Que es el tristísimo. 10%. Y claro, y eso el personal de salud también, él y su familia o su entorno lo necesita exteriorizarlo, pero es muy difícil, pero sí necesita una contención. Ok, gracias. Acá una compañera aporta que la Dirección Provincial de Salud Mental brinda contención al personal de salud que está en primera línea, los médicos y enfermeros de urgencias y terapia intensiva. Viviana nos está pidiendo la palabra, también les quiero decir, no lo voy a leer porque son muy largos, pero también, digamos, en el marco de lo que nos convoca en este módulo como políticas sanitarias, aportan también, yo creo que eso sería tema para hacer todo un módulo, aparte si el aborto debería o no ser una política pública, creo, lamentablemente no tenemos tiempo para decir eso, pero digo, es una cuestión que hay que ponerle sobre la mesa y evidentemente está en la agenda social y política. Acá también en el chat están haciendo sus aportes. No lo leo realmente porque es muy largo y aparte porque sé que va a ser pasado mañana y todavía vamos a estar con... Viviana Barriet nos pide la palabra y deberías poder activar tu micrófono, Viviana. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Gracias, Lidia, por la exposición. Gracias, Cecilia. Gracias. Resalto, Lidia, tu ligereza, tu agilidad en el mundo virtual, porque a todos nos ha costado manejarnos en Zoom, y la verdad que muy buena tu exposición. Se nota Gracias. que le dedicaste tiempo y se nota que hubo esmero. Gracias. Estuvo muy bueno. Estamos todos los días con esto, no nos queda otra, tuvimos que subir al tren. Bueno, quiero un poco agregar o explayarme un poco lo que comentaba Alfredo, porque me parece súper importante. Hemos visto a nivel mundial el comportamiento de las grandes naciones o de los países primermundistas, cómo se comportaron respecto a la pandemia, qué tipo de comportamiento tuvieron países como Inglaterra, Estados Unidos, España, Italia, acá mismo cercanos, Brasil, Chile. Son países que claramente no tomaron en su mayoría la responsabilidad de cuidar a su ciudadanía, implementar planes precoces para tratar de disminuir la cantidad de fallecidos o de contagiados primero, fallecidos después. Pienso también que esto sacó lo mejor de las personas y en muchos casos lo peor. Un poco ver la televisión y ver este caso que decía Alfredo de esta periodista que tiene la gran oportunidad de tener micrófono y cámara a nivel nación, y que lejos de poder utilizar eso para bien informar a las personas, comete la torpeza de hacer perder ese espacio. Y la verdad es que también hemos visto la grandeza que ha tenido este gobierno. Yo no puedo ser imparcial en este sentido, pero siento que nosotros veníamos con un país destruido económicamente, y la realidad es que con la firmeza y con la convicción que el gobierno a la cabeza con Alberto Fernández y todos sus funcionarios, toda gente preparada, toda gente capacitada,
Realmente creo que el escenario nuestro hace un año atrás con esta pandemia hubiera sido muchísimo más diferente a lo que tenemos hoy. Pienso también que hay una cuestión de responsabilidad social, pienso que esto pasa por cada uno, por cada padre de familia, porque cómo enseñamos a nuestros hijos también a comportarnos nuevamente, o sea, ahí el paradigma que usa todo el mundo hoy, esa palabra, bueno, esa palabra viene a cambiar un montón de cosas que nosotros teníamos como la normalidad. Nuestra normalidad hoy es esta. Y la realidad es que no hay tampoco un panorama cercano, porque a nivel mundial hay brotes nuevos, entonces evidentemente hasta que no esté una prevención como una vacuna que pueda disminuir los síntomas, entiendo que las únicas medidas son el distanciamiento y el uso del tapabocas y el lavado de las manos, claramente. Pero pienso también y entiendo que el sistema de salud también debe ser inclusivo. Está muy bueno lo que señalaba Alfredo, que poder decir establecimientos de salud. Es difícil decir privados y públicos, pero realmente todos despotrican contra el sistema público, pero cuando tienen una emergencia todos caemos en el sistema público y somos excelentemente atendidos, doy fe de ello. Yo tengo un hijo que ha tenido convulsiones y siempre que fui al hospital público nos estaban esperando. Yo tengo un agradecimiento eterno con las personas, con los enfermeros, con los médicos del hospital. Y pienso también que es importante la tarea que desarrollan porque hablan de la primera línea, sí, es verdad. Ellos están en la primera línea, las enfermeras, las mucamas, los doctores, así que bueno, nada, resaltar todas estas cuestiones que pienso que tenemos que sentirnos orgullosos los argentinos de cómo nuestros líderes están llevando adelante con no pocos obstáculos todas las medidas de prevención y la verdad es que también siento que independientemente de que se minimicen las desigualdades, también debe haber una inclusión, porque terminar con la desigualdad y no incluir es lo mismo, o sea, no nos sirve. Entonces, es importantísimo todo lo que estuvieron charlando y me quedo muy agradecida. Bueno. Gracias, Viviana. Bueno, yo creo que ya estamos en horario. Como siempre les digo, no me voy a cansar de agradecer su participación, teniendo en cuenta que es un viernes a esta hora, atendiendo a que cuando todos hicimos el compromiso de empezar y de transitar este diplomado, lo pensado en una instancia presencial, y bueno, todos nos tuvimos que adaptar a esto. Les repito, bueno, Lidia, Cecilia, innumerables felicitaciones y agradecimientos por la exposición en el chat. Quedan preguntas ahí pendientes. Yo les recuerdo que tanto Lidia como Cecilia conjuntamente eligieron específicamente un material de lectura complementario para que ustedes puedan acceder, y también diseñaron una consigna que ellos consideraron que era una consigna sobre la que ustedes podían trabajar y debatir en este foro de intercambio que comienza mañana como una actividad del diplomado. Aprovechen el espacio, más allá de ser una actividad que ustedes tienen que cumplir para aprobar. Está muy bueno esto de poder intercambiar nuestras ideas, nuestras opiniones al respecto, sobre todo, obviamente, en el marco del respeto por el pensamiento del otro. Desde el ICES, conjuntamente con Florencia, de nuevo, gracias a ustedes, gracias a las docentes, gracias Jazmín, gracias Pablo, gracias Nadia, y sobre todo gracias a Alfredo también por acompañarnos. Si alguien quiere hablar antes de despedirnos. Sí, permitime, Victoria, digamos, reivindicar este espacio de reflexión. Yo creo que nos disparó sumamente
interesante y creo que a todos se les debe haber pasado en algún momento por la idea de poder plantear lo que es la tensión que existe en el marco de esta pandemia entre salud y economía. Creo que esto también es central, digamos, esto también define un posicionamiento político claramente, digamos, qué es lo que tenemos que privilegiar, y uno entiende y comprende cada una de los componentes de esta tensión. Y se ve claramente, no solamente reflejado en la dirigencia política, que toma posturas, obviamente en función a veces hasta de una cuestión ideológica, sino también desde una responsabilidad institucional. Pero lo dejo esto como disparador porque me parece que es interesante la tensión que hoy está presente en la sociedad argentina. Y quiero agradecer fundamentalmente que estos espacios que son promovidos por ACEP, con la Asociación Civil de Estudios Populares, por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con la Conrad Adenauer, que son las instituciones con las que motorizamos este tipo de debates, es que en la posibilidad del disenso de poder enriquecernos. Así que, en realidad, el compromiso de estas instituciones y obviamente, como dijo Victoria, el apoyo académico del ICES para que esto sea posible. Así que yo, desde mi parte, el agradecimiento y que no perdamos estos espacios una vez que transitemos, digamos, la pospandemia, que lo hagamos presencial y discutamos en serio políticas públicas y fundamentalmente uno de los pilares fundamentales, tanto salud como educación, que tenemos que tener muy presentes y fíjense el valor que tiene la salud en contextos de crisis como los que estamos viviendo. Por eso es importante debatirlo y obviamente no es necesario, al contrario, es necesario aportar diferentes miradas para enriquecernos. Así que desde mi parte, gracias Victoria, y gracias a todos los que participaron este viernes de este segundo módulo y nos encontramos muy pronto. Bueno. Muchas gracias. Chao. Chao. Buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Gracias a todos.